Dentro del inmenso mar en constante expansión que es el mundo del anime y el manga, tenemos toda clase de inicios, algunos más lentos, otros más rápidos, algunos impactantes, otros suaves. Algunas de las mejores historias no tienen precisamente unos primeros capítulos muy emocionantes, pero hay algunas que consiguen destacar porque desde su primer capítulo enganchan a la audiencia y dejan al espectador con tanta intriga, tantas preguntas y tanta emoción que lo único que pueden hacer es seguir viendo. Como ejemplos populares tenemos Death Note, Naruto y el que nos trae hoy aquí, Shingeki no Kyojin o Ataque a los Titanes. En este vídeo me gustaría analizar y dar mi opinión sobre por qué considero el primer episodio de Shingeki, que abarca los 2 primeros capítulos del manga, como uno de los mejores de toda la historia, deteniéndome a hablar punto por punto en orden de sucesos sobre todo lo que pasa en él y la enorme cantidad de información que nos dan, porque es un capítulo cargado de esta aunque no lo parezca, pero además viendo cómo distintos elementos mejoran en retrospectiva, con informaciones que nos dan o cosas que se desarrollan más adelante. Yo soy Kenway y te doy la bienvenida a un vídeo más. Sin más dilación, vamos a ello. En sus primeros segundos, el episodio abre de forma más o menos tranquila, con pájaros volando en el cielo, algo que se repetiría a lo largo de toda la serie como símbolo de la libertad, para después mostrarnos una población aterrorizada mirando algo. Todos están mirando en la misma dirección, y entonces lo vemos. Una mano roja apoyada en un muro que es más alto que cualquier edificio que hayamos visto, y desde detrás de este emerge una colosal cabeza sin piel que mira a todos, mientras que un narrador nos dice: ese día la raza humana recordó el terror de ser dominados por ellos y la vergüenza de vivir cautivos en una jaula para pájaros. La música se intensifica y podemos ver ahora desde una vista aérea la inmensa criatura que observa a las personas como si fuesen hormiguitas. Una escena que, pese a durar apenas unos segundos, es tremendamente impactante y con unos buenos toques de horror. Solo tienes que imaginarte lo que debe de ser para un habitante de ese pueblo el ver esa cosa asomando tras el muro. Creo que no hay ninguna persona que haya visto esto que no quedase tremendamente intrigada. Si aquí hubiese sucedido lo que todos sabemos que hace el titán colosal, no hubiese tenido tanto impacto como sí obtiene al suceder tras el flashback que se introduce, que empieza con una escena cargada de acción, donde vemos a unos soldados atravesando la lluvia a caballo y dirigiéndose a un titán utilizando lo que llaman el equipo de maniobras, empezando aquí una excelente secuencia de animación y música que parece querernos mostrar el poder de la humanidad, cómo los humanos fácilmente podemos volar por los cielos, atravesar árboles, maniobrar y girar para acabar con unos titanes que poco pueden hacer al respecto. Tristemente, aquí no podemos ver el desenlace porque de nuevo la escena corta para dar paso a un opening que durante muchos años estuvo siendo considerado el mejor de la historia. Como no soy un experto en música, lo único que os puedo decir al respecto es que es tremendamente poderoso y emocionante, y las distintas secuencias de animación que vemos parecen continuar con el tema de mostrar a la humanidad como muy poderosa, rápida, dominante de los titanes. Algo que es un poco raro porque contrasta mucho con lo que dijo el narrador al principio de todo. Voy a estar leyendo y analizando brevemente la letra, no tomará mucho tiempo, no te preocupes. Es solo que al formar parte del primer capítulo siento que no debería excluirla. El opening parte con una pregunta: ¿eres la presa? Y responde con: no, somos los cazadores. Y continúa diciendo: nadie recuerda los nombres de las flores pisadas. Pájaros caídos esperan la siguiente brisa para levantarlos de nuevo. Las plegarias no serán suficiente para salvarnos. Solo la voluntad de luchar puede cambiar el mundo. Ignora los cerdos que se ríen de ti por escalar los cadáveres y seguir adelante. Hasta aquí lo que tenemos es una oda a la lucha, un himno con una fuerza tremenda que te invita a pelear, a no conformarte, a enfrentarte contra aquello que te está oprimiendo, luchar y además ignorar a aquellos que se rían de ti, que te llamen loco, incluso continuar por un camino pavimentado por los cuerpos de aquellos que lo intentaron antes que tú, porque tal como dice, lo único que puede cambiar ese mundo en el que estás es luchar y la voluntad de seguir adelante. Continúa entonces diciendo: nuestra complacencia como ganado solo fortalece nuestro engaño.
Solo con esto que llevamos, los temas más fundamentales de la serie ya están plantados. El hecho de que la humanidad ahora mismo vive atrapada como en una jaula de pájaros, como ganado, pero que existe una salida. La humanidad tiene el derecho a la libertad y la obligación de luchar para no seguir viviendo en esa mentira. Prosigue con: canaliza la humillación del emprisionamiento en flechas de resistencia. Más allá de estos confinantes muros, aniquilarás tu presa. Este verso en concreto actúa un poco como un presagio. Acabarás con tu presa más allá de las murallas. ¿A qué nos suena eso? Pues a lo que hizo Eren, básicamente, acabar con casi todo lo que había fuera de la isla. Y al darte cuenta de esto, el resto de la letra parece cobrar un nuevo significado. Se habla de presas y cazadores, de opresores y oprimidos. Por lo que sabemos hasta este punto, aquí debería estar hablando de los titanes. Pero de ser ese el caso, la forma en que habla de ellos, que más adelante se nos revela que casi no parecen ni tener cerebro, es demasiado personificadora, digamos. No los retrata como bestias, sino como seres sentientes que voluntariamente les mantienen oprimidos, lo que me lleva a pensar que esta letra no habla de los titanes, sino de lo que hay más allá, de lo que verdaderamente tiene a la humanidad atrapada en los muros, la gente del exterior. Lo que dice la letra después es redundante, así que no lo diré. Terminado el opening tenemos una pantalla con el título del capítulo, pero antes de leerlo, quiero que os fijéis en una cosa. Si miráis a la derecha tenemos las murallas, y dentro de ella hay campos de cultivo, bosques y algunos dibujos de titanes. Pero si vamos a la izquierda, ¿qué tenemos? El mar con grandes barcos, y tras estos otra masa de terreno con un gran castillo, que a mi entender es Marley. Fijaos en lo que ya de primeras nos están plantando aquí. El 99% de la gente que ve este capítulo por primera vez obviamente no se va a parar a mirar esto, o si se fija rápidamente se le olvidaría. Pero es un tremendo guiño, porque ya de primeras parece que te está diciendo: oye, hay cosas ahí fuera, hay humanos más allá de las murallas. En cuanto al propio estilo del dibujo, casi parece hecho a tiza en una pizarra, como haría un profesor en una clase, por ejemplo. ¿Y qué profesores conocemos en la serie? El más relevante y único que conocemos que impartiera esta clase de conocimientos es el padre de Erwin Smith, quien le inculcó a su hijo la obsesión absoluta de conocer qué hay más allá, de seguir adelante a costa de lo que sea para obtener información. Soy consciente de que puedo estar sacándome esto un poco del culo, pero ¿y si el padre de Erwin hubiese dibujado esto en una de sus clases, como tratando de ilustrar qué podría haber más allá? No sé, como digo, es un poco percepción mía, te lo dejo ahí para que lo consideres como una curiosidad. Ya entrando en el título tenemos A ti, 2000 años desde ahora. Esto durante mucho tiempo fue un tremendo misterio, y a día de hoy tampoco tenemos una respuesta clara sobre exactamente qué es, pero mi interpretación, viendo el sueño que tiene Eren justo antes de despertar, con distintas imágenes del futuro, es que es una especie de mensaje de Ymir, la fundadora, cuyo pasado vemos en el capítulo 122, titulado De ti, hace 2000 años. Capítulo donde Eren le dice: Ymir, ¿fuiste tú la que me llevó hasta aquí? Debiste estar esperando todo este tiempo, esperando 2000 años por alguien. Ese alguien era Eren, quien fue el elegido, por decirlo de alguna manera, para empezar a mover esos engranajes que terminaron liberándola. Y ese extraño sueño con visiones del futuro que tuvo podría ser el inicio de la influencia de Ymir en Eren. Mientras Eren vuelve a los muros con Mikasa tras recoger unas ramas, tenemos algunas escenas de cómo es la vida en el pueblo. Si hubiese que hacer una analogía a nuestra historia de la vida real, se podría decir que este mundo está situado en la Edad Media de Europa. Se ve reflejado sobre todo en la arquitectura, la vestimenta y la etnia de la gente, también con algunos nombres que vamos a ver más adelante. Tenemos un predicador en la calle diciendo que las murallas son la obra de Dios, algo que quizá a primera vista no llama tanto la atención, pero que nos habla de algo fundamental. No se sabe de dónde vienen las murallas. Si se supiese, no tendríamos esta especie de creacionismo arquitectónico. De la misma forma que ahora, por ejemplo, las lluvias ya no se explican con dioses, sino con procesos meteorológicos, si se supiese el origen de las murallas, no habría alguien predicando que son obra divina. Es increíble que la humanidad viva confinada en estos inmensos muros, pero que desconozcan de dónde vienen.
Una vez los niños llegan a los muros, se encuentran con un personaje que también más adelante sería muy relevante, Hannes, un soldado que pertenece a la rama de la guarnición, pero que junto a sus compañeros no parece precisamente muy intimidante a pesar de ser militares. Están ahí sentados riendo, bebiendo alcohol y jugando a las cartas. Eren, de quien hasta ahora no conocíamos prácticamente nada, a pesar de llevar ya 5 minutos de capítulo, empieza a mostrar las primeras trazas de su personalidad, increpando al guardia preguntándole que si está borracho, ¿cómo piensa luchar? Hannes le pregunta que en qué situación se supone que deberían hacerlo, y el protagonista, exaltado, le dice que cuando rompan el muro e invadan la ciudad. Por lo que nos dice un compañero, parece que ni un solo titán ha atacado en los últimos 100 años. Eso es bastante, unas 3 generaciones, mucho para ser una raza rodeada de esas bestias. Pero claro, la humanidad está resguardada tras las murallas, así que ¿por qué habrían de preocuparse? Eren contrasta en un mundo de gente conformista y tranquila, en que él parece estar muy alerta y consciente de la amenaza real que son los titanes. Los demás probablemente ni siquiera piensen en ellos, pero él no les quita el ojo de encima. Razonablemente, Eren, citando a su padre, dice que cuando bajas la guardia es cuando te pones en peligro, y Hannes no puede hacer otra cosa que darle la razón. Haciendo un apunte muy interesante, dice que el Dr. Jäger, es decir, Grisha, el padre de Eren, una vez les salvó a todos de una epidemia. Algo raro, ¿no? Un solo doctor salvando a una población de Dios sabe cuántas personas de una plaga que en esas condiciones medievales habría matado a gran parte de la población, todo por su cuenta. Suena raro, pero a futuro ya sabemos por qué, y es que Grisha traía conocimiento del exterior, con unas técnicas de medicina 50.000 veces más avanzadas que las de los muros, quedando como alguien respetado por todos. Pero claro, los titanes son algo completamente distinto. Hannes revela una verdad crítica, y es que cuando alguien ve a los soldados peleando, significa que está pasando algo malo, y que todos en general, irónicamente, están más tranquilos cuando los guardias son unos inútiles borrachos. Suena contraintuitivo. Precisamente cuando más tranquila debería estar una población, es cuando sus protectores están altamente capacitados y además continuamente pelean contra esa amenaza. Pero con tal de no generar alarma, con tal de prolongar esa sensación de paz que tiene la humanidad al no haber sido atacados por más de 100 años, es mejor que los guardias queden como unos patanes, porque si los militares estuviesen activos, implicaría la existencia de una amenaza, lo cual provocaría tensión en el pueblo, y viceversa, al ser más inactivos dan sensación de paz porque no hay amenaza. Pero claro, esto es un engaño, la amenaza de los titanes está ahí. Pero bueno, volvemos a aquello que decía el opening, que los humanos se engañan a sí mismos. A lo que dice Hannes, Eren responde repitiendo el argumento general que suele dar la gente. Sí, puede que nunca nos permitan abandonar los muros, pero mientras podamos comer y dormir sobreviviremos. Y añade, pero viviremos nuestras vidas justo como ganado. Hannes queda algo impactado por esta afirmación, parece que le ha calado de alguna forma. Sin embargo, sus compañeros se ríen, mostrando un comportamiento del que justamente hablaba el opening, el de reírse de aquellos que quieren seguir adelante, empujar, liberar a la humanidad, salir del engaño, poniendo entonces a Eren ya desde el principio como un cazador. Esto sin contar, claro, su apellido, Jäger, que en alemán significa cazador. Deducir eso con el nombre es que era demasiado fácil. Yo creo que la forma en la que lo he hecho yo es más divertido. Continuando su camino al hogar, Mikasa le dice a Eren que debería olvidarse de unirse al cuerpo de reconocimiento. Por el momento no tenemos ni idea de qué es, pero por la reacción de Hannes y de Mikasa parece que es una mala idea. Casualmente, mientras hablan de estos, la Legión regresa de una expedición fuera de los muros. Eren está tremendamente emocionado y busca un sitio para verlos bien, pero los demás tienen una cara de entre tristeza, preocupación, algo de asco incluso. Y entonces ahí los vemos, volviendo lentamente con los caballos, pero algo va mal. Uno de los soldados se fija en la cara emocionada de Eren, pero no es capaz de mantenerle la mirada, parece casi avergonzado. Entonces Eren lo ve, una escena desoladora. Una ristra de soldados heridos que no parece tener fin, que no dicen nada, pero en sus caras se refleja un horror traumático.
Los aldeanos comentan, ¿solo estos han regresado? El resto debe haber sido comido. Eso es lo que pasa cuando te aventuras afuera del muro. Ahí es cuando ya cualquiera puede hacer la conexión clara. Son aquellos soldados que se mostraban al inicio del capítulo, en aquel inicio del flashback, cabalgando en la lluvia, enfrentándose a un titán, con un poder que parecía imparable. Sin embargo, ahí están. Uno de los soldados, al ir a acabar con el titán, dijo: toma una probada de la fuerza de la humanidad. Pero esa fuerza parece ser nula, impotente contra la verdadera fuerza de los titanes. Ya con conocimiento posterior sabemos que esta es una época en la que Erwin, el personaje que miró a Eren, no era todavía comandante, sino que lo era Keith Shadis, quien más adelante sería el instructor de los nuevos cadetes, que terminó dimitiendo porque lo único que conseguía era matar a un soldado tras otro. Para acabar de sellar la tragedia, tenemos un tristísimo momento con la madre de uno de los soldados, que pregunta desesperada por su hijo, pero la Legión lo único que puede ofrecerle es un brazo, lo único que ha quedado de ese pobre hijo. La madre, entre sollozos, pregunta desesperadamente, buscando algo de consuelo, si le fue de utilidad a la humanidad, si le ayudó a pelear. El comandante le dice que sí, por supuesto, pero rápidamente agacha la mirada, se retracta y, rompiéndose en gritos, incapaz de soportar más su propio fracaso y la cantidad de bajas que carga a sus hombros, termina revelándole a todos que todavía no se ha hecho ningún progreso, que ha estado enviando a Dios sabe cuántos hombres a su final y todavía no han aprendido nada útil sobre los titanes. Toda esta escena es descorazonadora, como mínimo. Primero de todo, esa pequeña ilusión que teníamos al principio del poder de la humanidad, aquello que incluso la letra del opening parecía querer inculcarnos, el pensar que tenemos una posibilidad, que podemos luchar, que solo tenemos que tomar fuerza y con nuestras herramientas pelear. Esa ilusión se ha roto, aplastada y hundida bajo los escombros de la realidad, la dura, triste y solemne realidad. No solo los humanos por ahora son absolutamente incapaces de como mínimo pelear contra los titanes, puesto que cuando lo intentan lo único que hacen es perder la vida, sino que encima, lo peor de todo, se nos revela algo de vital importancia, y es que la humanidad no sabe prácticamente nada de los titanes. Tal como dice el propio comandante entre lágrimas y gritos, todavía no hemos aprendido nada útil sobre los titanes. Es decir, saben lo más básico, pero como podemos deducir aquí y como se nos diría más adelante, se desconoce por completo su origen, qué quieren, por qué se comportan como lo hacen, por qué comen humanos. No saben nada y los humanos continúan perdiendo su vida, uno tras otro, cayendo como pequeños granos de un reloj de arena, pero en lugar de llegar a la otra cara, caen a la abismo absoluto, a la nada. Esta es la horrorizante realidad en la que viven los habitantes de este mundo, condenados, tal como decía Eren, a vivir como ganado, teniendo que conformarse con vivir como presos, sin conocer la verdadera libertad, pero porque ni siquiera tienen la oportunidad de resistirse, no pueden recuperar territorio, no pueden investigar, no pueden avanzar, y el peso de todo eso se ve en la mirada de Eren, que ya ha perdido todo su brillo inicial. Mientras la legión ya se está yendo, un hombre se queja en voz alta de que parece que sus impuestos van a alimentar titanes, y Eren, enfadado, va y con una rama le golpea en la cabeza. No se queda satisfecho con un golpe, ya que de no ser por mi casa le iba a dar otro más todavía, y aquí se nos da otra pincelada del carácter y la personalidad del protagonista, que pese a haber visto esta escena de pesadilla, todavía no pierde la esperanza, y mucho menos las ganas de luchar y de conseguir libertad, porque obedeciendo lo que dice el opening, hay que continuar hacia adelante aún pasando por encima de una montaña de cuerpos. Para Eren todo esto no es una desmotivación, todo lo contrario, esto incluso hace arder su llama interior con todavía más viveza, pues la humanidad no puede seguir así, alguien tiene que cambiar las cosas, actuar, seguir empujando hacia adelante, no rendirse y sobre todo hacer que las muertes de todos los demás no hayan sido en vano. Esto, por definición, y como ya sabríamos a futuro, es el titán de ataque. Eren en este momento no lo tiene todavía, claro, pero esta voluntad de siempre empujar adelante no es algo que vaya con el titán, sino con el usuario. Es él el que debe tener esta personalidad. Y aparte, si lo queremos llevar un poco por el lado esotérico, sabemos que Eren, aún así, de alguna forma, está conectado a los caminos, aun cuando todavía no tiene el poder titán. Así es como, mientras dormía, pudo tener esas visiones de futuro.
Mikasa, tras evitar que Eren le diera otro golpe al hombre, le arrastra hasta un callejón, y ahí hace la primera demostración de que no es normal. Como tantas otras cosas, pasa totalmente desapercibida, pero tenemos a una chica como de 12 años lanzando con una mano a un chico de su edad como 2 metros y estampándolo con el lanzamiento en la pared. Para Eren es normal esto, él ya sabe las capacidades físicas de su hermana, pero para nosotros es sorprendente, y como digo, es una primera muestra de lo que sería más adelante, generando ya desde aquí una pregunta que no sería respondida hasta mucho más adelante: ¿por qué esta chica es tan fuerte? Vemos a continuación unos pequeños cortes, donde si no me equivoco van las pausas publicitarias. Shingeki no Kyojin acostumbra hacer algo que a mí me gusta mucho, y es que en cada pantalla de estas te da información, algo que el manga de hecho también hace. En esta primera pantalla nos muestra los muros y sus nombres, 3 muros en forma de anillos llamados de fuera adentro María, Rose y Sina, quienes son, como todos ya sabemos, las hijas de Ymir Fritz. En la siguiente pantalla se nos da algo más de información, que a ver, es algo irrelevante en general, pero que nos ayuda a entender las distancias que se manejan en esta serie, teniendo 100 kilómetros entre María y Rose, 130 entre Rose y Sina y 250 entre Sina y el centro, dándonos un total desde María al centro de 480 kilómetros. Para ser una zona enmurallada es colosal, pero si lo vemos por otro lado, este terreno es apenas lo que contiene a toda la humanidad. Y si nos fijamos en los distintos paisajes que se nos han mostrado, no parece que precisamente estos muros estén muy densamente poblados, lo que una vez más genera otra pregunta, una que el espectador ya debería haberse estado planteando un buen rato. ¿Por qué hay tan poca población y encima está atrapada en estas murallas? Que encima ni siquiera se sabe de dónde salen estas murallas. Pero bueno, otra pregunta para el saco que irá creciendo con cada capítulo. Ya en la casa podemos ver una escena familiar muy normal. Depositan la leña y empiezan a comer. Entonces el padre, Grisha, dice que tiene que irse al centro durante un par de días, supuestamente para ver un paciente. Pero ¿qué es lo que fue a hacer realmente? Ya lo sabemos, fue de cabeza a la cueva de los Reyes. Mikasa de la nada le cuenta a los padres de Eren en voz alta que este quiere unirse a la Legión, posiblemente en un intento de que estos se lo impidan. Ya sabemos que Mikasa lo que quiere por encima de todo es la protección de Eren, así que esto podría ser un intento de eso. El caso es que mientras la madre discute con el hijo, de pronto una vez más habla Grisha, preguntándole que para qué quiere ir afuera, y el niño con firmeza responde que quiere saber cómo es el mundo exterior, porque no quiere vivir toda la vida confinado a los muros, y que además todos los que ya han perdido la vida intentándolo lo habrían hecho en vano si nadie sigue sus pasos. El padre, antes de irse, le dice a su esposa, Carla, que el espíritu de la curiosidad humana no es algo que se pueda detener con palabras. Esto es algo que, cuando conocemos la historia de Grisha, tiene un peso increíble, puesto que precisamente él vivió en la misma situación que Eren, atrapado en el gueto Liberio, del cual no podía salir bajo ninguna circunstancia, y que un día, al aventurarse, le llevó a perder a su hermanita. Grisha sabe demasiado bien lo que es el espíritu de la curiosidad y el inconmensurable peso que una persona carga sobre sus hombros una vez se da cuenta de la falta de su propia libertad y los extremos que esa persona correrá con tal de conseguirla. Es por eso que hace crecer todavía más la semilla de la curiosidad en su hijo, al mostrarle la llave de su sótano y decirle que, una vez vuelva, le mostrará lo que hay en él, aquello que ha estado escondiendo todo este tiempo. También, como dato curioso, más adelante supimos que en esa escena estaba presente el Eren adulto y que esas palabras las dijo mirándole a él a la cara. Todos sabemos ya el tremendo peso que tuvo el sótano en esta historia, pues llegar hasta él significaba conocer la verdad del mundo, y la Legión lo volvió uno de sus objetivos principales. Carla continúa con la prohibición a su hijo de unirse a la Legión y él se marcha enfadado, tras lo cual ella le encarga a Mikasa que se cuiden el uno al otro. Es en la siguiente escena que se nos introduce al tercer protagonista, Armin Arlert, un chico bastante pequeñito físicamente y débil a pesar de ser de la misma edad que Eren y Mikasa, que, como parece ser habitual, está siendo golpeado por un grupo de chicos mayores, los cuales se han enfadado con él porque, según Armin, les ha dejado sin argumentos, y como no pueden ganarle el debate intelectual, recurren a los puños.
Justo cuando le iban a dar otro golpe, Eren llega corriendo, y los asaltantes se preparan para darle a él también, pero acaban huyendo aterrorizados al ver a Mikasa detrás. Es con esto que ya nos queda muy claro cuál es el rol y personalidad de cada uno de estos chicos. Eren puede que no sea el más dotado física o intelectualmente, pero lo compensa con un espíritu inquebrantable, una fuerza de voluntad mayor que la de cualquier otro, y también parece ser bastante impulsivo, al meterse en una pelea contra tres que claramente no iba a poder ganar, pero a él no le importa puesto que tiene que defender a su amigo. Por otro lado, Mikasa parece mucho más estoica. No se le ha visto mostrar mucha más emoción que la seriedad y la preocupación por su hermano, y no se mete tampoco en debates para tratar de disuadirle, pero tiene una fuerza inhumana, una de la que están asustados incluso 3 chicos mayores. Finalmente tenemos a Armin, alguien muy inferior físicamente, pero con una mente privilegiada, más especializado en el ingenio y el habla, pero que tampoco tiene miedo de meterse en problemas por defender sus ideales. También es una de las personas más importantes que han pasado por la vida de Eren. Es quien le confirió lo más importante que tiene, su rasgo principal de personalidad, lo que hemos visto hasta ahora, las ganas de salir, la curiosidad, el sentirse atrapado y con unas ganas inaguantables de conocer lo que hay fuera. Todo gracias a un libro prohibido de su abuelo que fue quien le puso en problemas con esos chicos en primer lugar, donde se habla de desiertos, del mar, de volcanes, de tierras nevadas. Un conocimiento que para el resto de la población, como decía, está prohibido. ¿Por qué privar a la población de conocimiento? Nosotros, desde nuestro mundo exterior, por supuesto, sabemos que estas cosas existen, pero la gente de Shingeki no Kyojin no. Ellos solo conocen los muros y lo que hay alrededor de los muros, pero tampoco mucho, solo aquello a donde les alcanza la vista mirar, que no es un paisaje precisamente variado que digamos. La respuesta para los que ya sabemos lo que pasa es más que obvia: control. Manteniendo las masas sin conocimiento es más fácil manipularlas, pero para alguien que no lo sepa solo le genera esa gran pregunta. Para estos dos chicos fue como salir de la caverna de Platón. Hasta entonces apenas veían las sombras de lo que era el mundo real, como decía, el poco terreno que conocen de la zona de los muros, pero al ver ese libro descubrieron lo que les habían arrebatado. Armin entonces, con la mirada perdida en el suelo, reflexiona que nada les garantiza que ese sea el día donde todo se vaya a pique, que en ese mismo instante podrían ser atacados por los titanes. La paz no está asegurada. Muy desafortunadas palabras en retrospectiva, ¿no? Es aquí cuando, con las bases para la escena ya plantadas, sucede lo que catapultó no solo este capítulo, sino todo el resto del anime al éxito más absoluto a nivel mundial, pasando de 2 millones de ventas en el año 2012 a 15 millones en 2013, el año que salió el anime, quedando solo por debajo de One Piece con unas pocas miles de unidades. De la nada, toda la calma general que parecía plagar el capítulo es interrumpida. Ocurre una explosión tan fuerte detrás de los muros que hace temblar todo el suelo. Y entonces ahí está, lo que vimos en el inicio, la mano del titán apoyada en el muro y asomando a su lado lentamente, expulsando humo y vapor, esa enorme cabeza sin piel que los mira a todos. Al son de una increíble pero tensa banda sonora, este titán rompe el muro de una patada, terminando así en un suspiro con aquella paz de 100 años en la que había vivido la humanidad, fracturando irremediablemente para siempre ese autoengaño. Y así, mientras pedazos de muro caen por toda la ciudad y aplastan tanto casas como gente, los titanes van aproximándose y entrando por la puerta, que ahora está destruida. Mientras la gente huye a donde puede y las enormes bestias se abren paso por el pueblo, unos desesperados Eren y Mikasa corren a su hogar para ver qué le ha pasado, guardando toda esperanza en su corazón de que no haya sufrido daños. Sin embargo, la realidad es demasiado dura, y los pobres chicos tuvieron que ver cómo su madre quedaba atrapada bajo los escombros, unos que, pese a intentarlo con todas sus fuerzas, no eran capaces de levantar. Y para añadir más desesperación a todo el asunto, Carla dice que, aun si la liberasen, no podría correr porque sus piernas quedaron aplastadas, y entonces les implora por favor que huyan. Visto fríamente, la decisión más lógica era correr. Intentaron mover los escombros, vieron que no podían, y encima, aún moviéndolos, no podrían sacar a la madre de ahí, así que lo mejor que podían hacer era como mínimo salvarse ellos dos. Pero claro, ¿cómo le vas a pedir a estos dos niños que piensen de forma lógica? Lo natural es que lo intenten con todas sus fuerzas, y eso es precisamente lo que siguen haciendo.
haciendo. Es entonces cuando llega Hannes, el guardia borracho de la puerta, quien a posteriori nos enteramos de que fue avisado por Armin, y en un arranque de valentía, en lugar de simplemente llevarse a los niños, decide enfrentarse cara a cara con el titán que se aproximaba. Pero ojalá las cosas fuesen tan sencillas. Ya vimos lo que les pasó a los de la Legión. Es simplemente natural que Hannes, al encontrarse cara a cara con este titán, de rostro particularmente terrorífico, fuera completamente preso del miedo, desistiendo de cualquier mínima idea de luchar que tuviera para volver atrás y llevarse a los niños. Viendo el actuar de Hannes sería fácil tratarle de cobarde, pero yo creo que está siendo inteligente. Es consciente de que una pelea uno contra un titán es una batalla perdida, y más si no eres un soldado de élite, pero más allá de eso tiene la responsabilidad de salvar a esos dos niños. Si él muere, ellos dos también, así que lo mejor que podía hacer era no luchar, volver atrás y llevarse a Eren y Mikasa. Y esto es exactamente lo que hace, cargando a ambos en sus brazos y corriendo, algo que Carla le agradece. Es aquí cuando tenemos, ahora sí, la escena más chocante y desgarradora de todo el capítulo, con una pieza musical que solo vuelve más dramática todavía esta situación. Eren, incapaz de apartar la mirada, observa cómo el titán lentamente se acerca a la casa, aparta los escombros como un gato callejero buscando entre la basura, levanta a su madre, le arranca la cabeza y entonces se la come. Uf, vaya escena para terminar el capítulo. Empezó tenso ya, pero es que acabó depresivo. Y antes de concluir ya con la visión general, otros aspectos que quiero comentar y mi opinión personal, no puedo olvidarme de los detalles que conocemos a futuro sobre esta escena. Primero de todo, que el titán sonriente es Dana Fritz, la primera esposa del padre de Eren, una descendiente de sangre real, con quien más adelante Eren activaría por primera vez la coordenada, y que aparentemente Eren envió voluntariamente a su casa, evitando que comiera a Bertolt porque todavía no era su hora de morir. Según cómo analicemos esto, puede dar lugar a un bucle temporal del estilo de Terminator, pero eso no lo voy a tratar aquí porque el vídeo ya de por sí está siendo kilométrico y me tomaría 10 minutos más el argumentar por qué o por qué no esto es un bucle temporal. En cualquier caso, este es un evento que marcó a Eren para siempre, pasando de, entre comillas, solo querer libertad, a hacerse la promesa de exterminar a todos y cada uno de los titanes. La llama que ya ardía en su interior ahora es un incendio, y le dio toda la fuerza que necesitaría más adelante para continuar. Si esta escena y muchas otras de la serie generó tanto impacto es porque no es normal que esté en un shonen. Estas escenas tan gráficas y sangrientas generalmente pertenecen a los seinen. Es cierto que la demografía no limita lo explícito que puede ser el contenido de una obra, pero si hablamos en líneas generales, nadie podrá negar que estas cosas son más propias de los seinen, porque tratan temas más adultos y como apelan a un público más maduro, se atreven también a mostrar ciertos contenidos sensibles. En el shonen, hasta donde yo recuerdo, no se había visto nada así, así que este primer capítulo y todo el resto de la temporada fue como una revolución, un soplo de aire fresco que nos apartaba de las temáticas más comunes que veíamos en la demografía, para sumergirnos en un mundo mucho más crudo y tristemente realista, dentro de lo que cabe, por supuesto. Durante el análisis lo he ido mencionando en ciertos puntos cuando era necesario, pero ahora quiero dedicarle un momento a alabar la producción de este capítulo y de toda la temporada realmente. De verdad que no tiene sentido el buen trabajo que hizo Wit Studio. Va más allá de ser simplemente una buena adaptación, a ojos de prácticamente todo el mundo, incluso a los que no les gusta la serie, es una masterclass de cómo hacer una obra con cariño, con buen dibujo, animación, fluidez, consistencia, un coloreado bastante vivo pero acorde al tono de la serie, unos paisajes de verdad maravillosos, en general un apartado visual más que remarcable, que solo continuaría poniéndose mejor y mejor en los siguientes capítulos, cuando ya podemos ver varias peleas y escenas de acción. La banda sonora solo podía ser magistral estando a cargo de Sawano, que es considerado por muchos como uno de los mejores compositores del mundo del anime y que se dejó el alma para hacer Shingeki.
En definitiva, creo que Shingeki tiene todo lo bueno que se puede hacer en un primer capítulo. Te presenta a los personajes principales con algunas pinceladas de cómo son, te establece bastante bien el mundo en el que están, te introduce un gran conflicto que va a marcar al protagonista, te planta muchísimos misterios y ya para cuando lo veas o leas de nuevo, te deja cosas que solo entonces podrás apreciar más. Si has llegado hasta aquí, debes de ser un gran fan de Shingeki, porque este vídeo está siendo larguísimo, así que déjame darte las buenas noticias de que voy a estar subiendo más vídeos de Shingeki, porque estoy releyéndomelo y me están viniendo bastantes ideas. Así que si no quieres perdértelo, suscríbete, y muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero ver en los comentarios qué piensas de todo esto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor déjame un me gusta y no olvides suscribirte con la campanita para no perderte nada. Si quieres ayudar un poco más al canal, puedes hacerte miembro para obtener ventajas únicas, que podrás ver a detalle si le das al botón de unirme. Muchas gracias a todos y en especial a los miembros. Nos vemos en el próximo vídeo.